Imaginemos por un momento la escena más crucial de la historia humana, un momento suspendido entre el cielo y la tierra. Ocurre en una casa sencilla en una aldea polvorienta y olvidada llamada Nazaret. Una joven, apenas una niña a los ojos del mundo, está absorta en sus oraciones o en sus tareas. Su nombre es María. De repente, una luz sobrenatural llena la habitación y una presencia que es a la vez aterradora y reconfortante se manifiesta ante ella. Es Gabriel, el arcángel, el que está en la presencia de Dios. Sus palabras rompen el silencio de la historia. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María se turba. ¿Qué saludo es este? No es un saludo común, es un título. No la llama por su nombre, la llama por su estado, que charitomene, la plenamente agraciada, una que ha sido y está llena de favor divino. El ángel le anuncia lo imposible, lo que desafía toda biología y toda expectativa. Vas a concebir en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El destino del mundo pende de la respuesta de esta joven. Y su respuesta, dada no en éxtasis extático, sino con una claridad y una sumisión asombrosas, cambia el curso de la eternidad. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Este fiat, este sí voluntario, deshizo el no pronunciado por Eva en el jardín del Edén, donde la desobediencia trajo la muerte. La obediencia de María abrió la puerta a la vida. Durante 2 milenios hemos meditado sobre este momento. Hemos analizado la fe de María, su humildad, su coraje, pero hemos reflexionado lo suficiente sobre lo que hizo posible esa respuesta. Una fe tan profunda no surge de la nada. Una obediencia tan radical, una pureza de corazón capaz de recibir a Dios mismo, debe ser cultivada. ¿De dónde provino esta fe inquebrantable? ¿Qué clase de hogar, qué tipo de educación, qué ejemplos de piedad formaron a la mujer que sería la madre de Dios? Para entender la flor, debemos mirar la raíz. Para comprender la magnitud del sí de María, debemos retroceder en el tiempo una generación antes, a una historia envuelta en el silencio. Debemos preguntar, ¿quiénes fueron las personas que la criaron? ¿Quiénes le enseñaron a orar? ¿Quiénes le cantaron los salmos y le contaron las historias de Abraham, Moisés y David? ¿Quiénes eran sus padres? Aquí es donde la escritura canónica guarda un silencio profundo, casi ensordecedor. Los evangelios de Mateo y Lucas nos dan meticulosamente las genealogías de Jesús, trazando su linaje real a través de José, su padre legal, para cumplir las profecías. Pero de los padres de María, de su linaje materno, la Biblia no dice una sola palabra. Sus nombres Joaquín y Ana están ausentes de los 66 libros que componen el canon protestante y del canon católico y ortodoxo. Son los protagonistas olvidados, los héroes silenciosos en el prólogo de la redención. Esta es su historia. Esta es la historia no contada de Joaquín y Ana, el legado olvidado que sirvió de cuna al amanecer de nuestra salvación. La historia que estamos a punto de explorar no surge por tanto de las páginas de Génesis, Reyes o los Evangelios. Proviene de otras fuentes que la iglesia primitiva leyó y veneró, aunque con una autoridad diferente. La fuente principal es un texto extraordinario que data del siglo II, conocido como el Protoevangelio de Santiago o el Nacimiento de María. A estos textos, junto con otros, a menudo se les aplica el término apócrifo. Es una palabra que en el uso moderno ha adquirido una connotación negativa, como si significara falso, espurio o mentira. Pero su significado original en griego apócrifos es simplemente oculto o escondido. No eran mentiras, eran historias escondidas. Relatos que quizás no fueron leídos en la liturgia pública universal, pero que fueron atesorados en la piedad popular de los primeros cristianos. Respondían a preguntas que los evangelios canónicos, centrados en la proclamación de la muerte y resurrección de Cristo, no tenían la intención de responder. ¿Cómo fue la infancia de María? ¿Cómo era la vida de la Sagrada Familia?
El protoevangelio de Santiago, por ejemplo, parece haber sido escrito en parte para defender la perpetua virginidad de María y su pureza, enfatizando su crianza milagrosa y su tiempo en el templo. La Iglesia, en su sabiduría, distinguió entre estos textos. Algunos fueron rechazados como heréticos, como los evangelios gnósticos que presentaban un Jesús radicalmente diferente. Pero otros, como el protoevangelio de Santiago, fueron retenidos. No se les dio el estatus de escritura inspirada e infalible, pero fueron honrados como parte de la sagrada tradición, con T mayúscula, la fe vivida y transmitida de la Iglesia. Por lo tanto, nos acercamos a esta historia no como si fuera el Evangelio de Lucas, sino como un valioso patrimonio histórico teológico. Es como encontrar el diario perdido de un antepasado. Puede que no sea un documento legal oficial, pero ofrece una visión íntima e invaluable del contexto y el carácter de la familia. Lo que encontramos en estas antiguas historias es un eco profundo de los temas teológicos más importantes de la Biblia. Esta historia de Joaquín y Ana no es una invención aislada. Es la culminación de un patrón divino. Ilumina el extraordinario cuidado, la meticulosa preparación que Dios puso en la encarnación. La llegada de Cristo no fue un accidente, no fue una improvisación divina. Fue el cumplimiento de una promesa preparada durante milenios. Y esa preparación no comenzó solo con los profetas. Comenzó en el corazón y el hogar de dos personas justas. Si la encarnación es la flor más magnífica de la historia de Joaquín y Ana es la historia del suelo, las raíces y el cuidado paciente que la hicieron posible. Exploramos esta historia no para añadirla a la Biblia, sino para entender mejor el mundo en el que la Biblia cobró vida y la profundidad de la providencia de Dios. Nuestra historia entonces comienza con dos almas en el corazón de esta larga espera de Israel. Sus nombres son Joaquín y Ana. La tradición nos los presenta no como campesinos humildes de Nazaret, sino como figuras de gran estatura en Jerusalén. Joaquín era un hombre de la tribu de Judá. Esto es crucial. Pertenecía al linaje real, un vástago de la casa del rey David. De su línea se había profetizado vendría el Mesías. Era un hombre de inmensa riqueza. El protoevangelio dice que era muy rico y que poseía vastos rebaños de ovejas y ganado. Pero su identidad no estaba en su riqueza, sino en su piedad. Era conocido en todo Israel por su asombrosa generosidad. Se nos dice que dividía sus ingresos de una manera única, ofrecía sus dones al Señor doblemente dando una porción al templo para el perdón de sus pecados, y otra porción para el pueblo, para los pobres, las viudas y los huérfanos. Joaquín era un pilar de la comunidad, un hombre justo y temeroso de Dios. Su esposa Ana no era menos distinguida. Ella también provenía de un linaje noble y sagrado. Pertenecía a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal descendiente de Aarón. Si Joaquín representaba el trono de David, Ana representaba el altar del templo. En su matrimonio, la realeza y el sacerdocio de Israel, las dos grandes instituciones de la alianza, se unieron. Eran a los ojos de todos los que los conocían la pareja perfecta, un modelo de virtud israelita. Vivían vidas justas. El texto dice que eran justos delante de Dios, caminando irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esta descripción es casi idéntica a la que el Evangelio de Lucas usará más tarde para describir a Zacarías e Isabel, los padres de Juan el Bautista. Esto no es una coincidencia. El autor está estableciendo un paralelo teológico. Joaquín y Ana pertenecen a la categoría de los Anahuim, los pobres de Yahvé, aquellos justos y humildes que esperaban fielmente la consolación de Israel. Tenían todo lo que la sociedad de su tiempo valoraba: linaje noble, gran riqueza, una reputación impecable de piedad y un amor profundo el uno por el otro. Sin embargo, sobre esta vida aparentemente bendita, pendía una sombra oscura y persistente. Una angustia profunda que con cada año que pasaba se convertía en una herida abierta. Joaquín y Ana habían envejecido juntos y no tenían hijos. Es imposible exagerar lo que esto significaba en su cultura. En la teología del Antiguo Testamento, los hijos no eran simplemente una alegría personal.
eran la bendición fundamental de Dios. Eran la herencia del Señor. Salmo 127. Ser fructífero y multiplicarse fue el primer mandato de Dios a la humanidad. Por el contrario, la esterilidad no era vista como una simple desgracia médica. Era una vergüenza pública. Se consideraba universalmente como una maldición, una señal visible del desagrado de Dios, un castigo por algún pecado oculto o desconocido. Esto nos lleva directamente a la paradoja central, a la pregunta que impulsa toda su historia: ¿por qué? ¿Por qué Dios, en su infinita sabiduría, mientras preparaba el escenario para el nacimiento de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, la nueva Eva, la llena de gracia? ¿Por qué comenzaría su historia con la apariencia de una maldición? Aquí es donde debemos hacer una pausa y reconocer un patrón divino. La historia de Joaquín y Ana no es la primera historia de esterilidad en la Biblia. De hecho, es el clímax de ese tema. Miren hacia atrás. Sara, la esposa de Abraham, era estéril, y de su vientre muerto Dios sacó a Isaac, el hijo de la promesa. Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril, y Dios abrió su vientre para dar a luz a Jacob. Raquel, la amada de Jacob, fue estéril durante años, antes de dar a luz a José. La madre de Sansón fue estéril, y más famosamente Ana, un eco del nombre de la madre de María, la esposa de Elcaná, fue estéril y atormentada antes de que su oración desesperada le diera al profeta Samuel. Y en su propia generación, Isabel, pariente de María, era estéril y avanzada en edad antes de concebir a Juan el Bautista. Este patrón es intencional. Una y otra vez, Dios espera hasta que toda esperanza humana se ha extinguido. Espera hasta que la naturaleza dice imposible. Espera hasta que la biología dice demasiado tarde. Y entonces, y solo entonces, Él actúa. ¿Por qué? Para dejar absolutamente claro que lo que está por nacer no es producto del poder humano, la riqueza o el mérito, sino un regalo puro, soberano y milagroso de su gracia. La historia de Joaquín y Ana es el acto final y más grande de este drama. Si el nacimiento de Isaac fue un milagro, ¿cuánto más lo sería el nacimiento de la mujer destinada a ser el arca de la nueva alianza? Dios estaba preparando el escenario para demostrar que María misma, desde el primer momento de su existencia, no era un producto del azar, sino un don directo del cielo, concebida por la fe de sus padres, en respuesta a la promesa de Dios. La pregunta entonces no es si Dios podía superar su esterilidad. La pregunta es: ¿cuánto tiempo podrían Joaquín y Ana soportar la prueba? ¿Su fe sobreviviría a la humillación pública que estaba por venir? ¿O se romperían bajo el peso del silencio de Dios? Su bendición estaba oculta en el corazón de su sufrimiento, pero primero ese sufrimiento alcanzaría un punto de ruptura insoportable. En el corazón de la sociedad judía, donde el linaje lo era todo, Joaquín y Ana eran la realeza teológica. Comencemos con Joaquín. Su nombre mismo, Jehoiakim, significa aquel a quien Yahvé ha levantado, o la preparación del Señor. Era un hombre de la tribu de Judá, y no de cualquier rama, sino un descendiente directo de la casa real del rey David. En sus venas corría la sangre de los reyes, el linaje del cual el profeta Natán había prometido que un heredero se sentaría en el trono para siempre. El protoevangelio de Santiago lo describe como excesivamente rico. Sus rebaños cubrían las colinas de Judea, pero su riqueza no era su identidad, su piedad lo era. En una cultura que a menudo veía la riqueza como una bendición, Joaquín la veía como una responsabilidad. Era conocido por su práctica de la doble ofrenda. Mientras otros daban el diezmo requerido, Joaquín duplicaba su devoción. De todos sus ingresos, apartaba una porción para el templo y los sacerdotes para la expiación y la adoración. Y luego apartaba una segunda porción igual de grande y la daba directamente al pueblo, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los pobres. Era un verdadero hijo de David, no solo en sangre sino en espíritu, un rey pastor que cuidaba del pueblo de Dios. Su esposa Ana, cuyo nombre Hannah significa gracia o favor, era su igual en nobleza espiritual. Ella también provenía de un linaje impecable, pero de una tribu diferente.
Ana era hija de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Descendía de la casa de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Si la sangre de Joaquín representaba el trono, la sangre de Ana representaba el altar. Su unión era una fusión simbólica de las dos grandes esperanzas mesiánicas de Israel. El Mesías esperado sería un rey como David, pero también, como profetizaban algunos, un sacerdote perfecto. En el matrimonio de Joaquín y Ana, la realeza regnum y el sacerdocio sacerdotium se unieron en un solo hogar. Eran la encarnación viva de la alianza de Israel, el suelo espiritual perfecto desde el cual la salvación podría brotar. Su vida diaria era un testimonio de esta unión. El texto los describe con palabras que se harán eco en el Evangelio de Lucas. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Su hogar no era solo una mansión de riqueza, sino un santuario de oración. Guardaban el sábado, comían kosher, recitaban el Shema. Eran la personificación de los Anahuim, los fieles de Israel, que en medio de la agitación política y la corrupción religiosa, esperaban silenciosa y pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. Tenían todo lo que una persona podría desear: una riqueza inmensa, un estatus social impecable, un linaje noble, un amor profundo el uno por el otro, y una reputación de piedad intachable. Todo, excepto lo único que a los ojos de su mundo validaba todo lo demás, lo único que probaba la bendición de Dios, lo único por lo que sus corazones realmente anhelaban. Les faltaba un hijo. La cuna en su opulenta casa permanecía vacía. Para entender la tragedia de Joaquín y Ana, debemos despojarnos de nuestra sensibilidad moderna. Hoy, la infertilidad es una condición médica, una fuente de dolor personal y privado. En el antiguo Israel era mucho más. Era una sentencia teológica. Era una vergüenza pública. La teología del Antiguo Testamento era clara e implacable. El Salmo 127 lo proclama: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos eran la recompensa de Dios, la señal visible de su favor. Eran la continuación del linaje, la garantía de que el nombre de uno no sería borrado de Israel. Ser fructífero y multiplicarse no era una sugerencia. Fue el primer mandamiento dado en el Edén. Por lo tanto, la ausencia de hijos, la esterilidad, se interpretaba como lo opuesto. Era una señal de que el favor de Dios había sido retirado. Era una marca de vergüenza, un oprobio. La gente susurraba. Detrás de sus manos, en el mercado, en la sinagoga, las preguntas colgaban en el aire. ¿Qué pecado oculto han cometido? ¿Es Joaquín tan justo como parece? ¿Ha ofendido Ana a Dios en algún momento? La esterilidad era una maldición visible. Era como si Dios hubiera cerrado la matriz, como se dijo de Sara y de Ana, la madre de Samuel. Era una herida que no se podía ocultar. Cada fiesta, cada reunión familiar, cada vez que un vecino celebraba el nacimiento de un hijo, era una nueva punzada de dolor, una nueva capa de sal sobre la herida abierta. El enfoque de este dolor recaía inevitablemente sobre Ana. La palabra hebrea para esposa rival como Peniná, que atormentaba a la primera Ana, significa literalmente angustiadora. Para nuestra Ana, la angustiadora era la sociedad misma. Durante décadas había observado a sus amigas, a sus primas, a las hijas de sus amigas, mecer a sus propios bebés. Había asistido a innumerables ceremonias de circuncisión. Había visto a niñas más jóvenes convertirse en madres y luego en abuelas mientras ella permanecía estéril. Su dolor era un compañero constante, una sombra que seguía cada uno de sus pasos justos. Pensemos en las oraciones. ¿Cuántos años habían orado? ¿Cuántas lágrimas había derramado Ana en su almohada? ¿Cuántas veces Joaquín había elevado su voz en el templo suplicando a Dios que quitara su oprobio 20 años de matrimonio? 30, quizás 40. Su juventud se había desvanecido y la esperanza se había convertido en una brasa mortecina casi extinguida. Su fe no se rompió, pero fue forjada en el fuego del silencio divino. Era una fe probada, una fe que persistía no por las bendiciones recibidas,
sino a pesar de las bendiciones retenidas. Habían aprendido a vivir con esta cicatriz, con este dolor sordo y privado. Pero lo que había sido un sufrimiento privado estaba a punto de convertirse en una catástrofe pública. El dolor silencioso que habían soportado durante décadas estaba a punto de estallar no en la privacidad de su hogar, sino en el lugar más sagrado de la tierra. Sucedió en un gran día de fiesta en Jerusalén. La ciudad santa estaba abarrotada. Peregrinos de todas las tribus llenaban sus calles. El aire en el monte del templo era espeso por el humo de los sacrificios y el sonido de los levitas cantando los salmos de alabanza. Era un día de alegría nacional, un día para presentarse ante el Señor con acción de gracias. Joaquín, como era su costumbre, se preparó para hacer su ofrenda. No era una ofrenda pequeña. Fiel a su carácter, era su doble porción. Llevaba consigo dones generosos, quizás los primeros frutos de sus rebaños, lo mejor de su riqueza para ser presentados a Dios y al pueblo. Se abrió paso entre la multitud, un hombre conocido por todos, respetado por su piedad y su linaje. Se acercó al atrio donde los hombres de Israel presentaban sus dones, esperando su turno para que el sacerdote los bendijera y los recibiera. Cuando llegó su momento, Joaquín dio un paso adelante con el corazón lleno de una mezcla de devoción y la habitual tristeza que siempre lo acompañaba. Estaba a punto de entregar su ofrenda, pero antes de que pudiera hacerlo, una mano se levantó para detenerlo. Un hombre que la tradición identifica como Reubel se interpuso entre Joaquín y el altar. Reubel no era necesariamente un sacerdote, sino un israelita celoso, quizás uno de los escribas o fariseos. Su voz cortó el aire solemne del templo. «¡Espera, Joaquín!», gritó para que los que estaban cerca pudieran oír. Joaquín se congeló. Reubel lo miró no con compasión, sino con el frío juicio de la ley. «No es lícito que tú», dijo señalando a Joaquín, «seas el primero en presentar tu ofrenda». El murmullo de la multitud comenzó a apagarse. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. ¿Por qué?, preguntó Joaquín, aunque ya temía la respuesta. La voz de Reubel se elevó con indignación pública. ¿Por qué? Porque no has engendrado simiente en Israel, no has dado un hijo a la herencia de Dios. Las palabras cayeron como piedras. No fue un susurro, fue una acusación pública. Tú, continuó Reubel, que no has contribuido con descendencia para el pueblo de Dios. ¿Cómo te atreves a poner tu ofrenda antes que aquellos a quienes Dios ha bendecido con hijos? El silencio que siguió fue absoluto, aterrador. Era el sonido de una vida entera de piedad, siendo públicamente invalidada. Era la humillación máxima. La ofrenda del hombre justo fue rechazada. Su riqueza no importaba. Su linaje davídico no importaba. Su generosidad de doble porción no importaba. A los ojos del pueblo y aparentemente a los ojos de Dios, su vida era estéril. La gente observaba. Algunos con lástima, otros con desprecio farisaico. El sacerdote en el altar, siguiendo la ley o intimidado por la multitud, pasó por alto a Joaquín y le hizo señas al siguiente hombre en la fila, un hombre que sostenía la mano de su hijo pequeño. Joaquín fue hecho a un lado. Su corazón no solo se rompió, fue aplastado. El dolor privado que había llevado durante décadas acababa de ser expuesto y magnificado ante toda la nación. No podía moverse, no podía hablar. Solo podía ver cómo su ofrenda, el símbolo de su devoción, yacía inútil en sus manos. No podía soportarlo. La vergüenza era un manto físico demasiado pesado para llevar. No podía volver a casa, no podía enfrentar a su familia. Y sobre todo, no podía enfrentar a Ana, no podía mirarla a los ojos después de que su vergüenza compartida se hubiera convertido en su condena pública. En ese momento, en el patio del templo, Joaquín, el descendiente de David, se convirtió en un exiliado. Sin decir palabra, Joaquín se dio la vuelta. No corrió. Con la poca dignidad que le quedaba, caminó. Atravesó la multitud que se apartaba de él, como si estuviera leproso. Dejó su ofrenda rechazada en el suelo, o quizás la entregó a uno de sus sirvientes ordenándole que la diera a los mendigos fuera de las puertas.
Salió del complejo del templo, atravesó las concurridas calles de Jerusalén y salió por la puerta oriental, la puerta de las ovejas. No se dirigió a su hogar en la ciudad. No se dirigió a sus rebaños. Se dirigió al este, hacia el lugar del exilio, el lugar de la prueba, el desierto de Judea. El mismo desierto donde sus antepasados habían vagado, donde David se había escondido de Saúl, donde los profetas habían ido a escuchar la voz de Dios en el silencio absoluto. Su reacción no fue de ira contra Dios. No maldijo su destino. Fue una reacción de profundo quebrantamiento. Era la respuesta de un hombre justo que ya no entendía a su Dios. Se sentía repudiado no solo por los hombres, sino por el mismo Yahvé al que había servido toda su vida. Mientras caminaba, una idea torturante crecía en su mente. Según la tradición del Evangelio apócrifo, Joaquín se detuvo y se dedicó a una investigación dolorosa. Consultó los registros genealógicos de las 12 tribus de Israel. Quizás envió a un sirviente a buscar los rollos, o quizás simplemente repasó las historias que conocía de memoria. Buscó un precedente. Buscó a cualquier otro hombre conocido por su justicia que hubiera sido privado de descendencia. Y la conclusión a la que llegó en su estado de desesperación fue devastadora. He examinado los registros, se lamentaba, desde Abraham hasta ahora. Y he descubierto que todo hombre justo en Israel recibió hijos en su vejez. Abraham tuvo a Isaac. Jacob tuvo a José. Incluso Ana, la madre de Samuel, que fue tan atormentada, recibió un hijo. Su investigación lo llevó a una conclusión aterradora. Solo yo, Joaquín, he sido justo a los ojos de Dios, y sin embargo he sido rechazado. Solo yo soy estéril entre los justos. Este pensamiento, esta sensación de ser singularmente maldecido, fue el golpe final. Se adentró más en el desierto, encontrando un lugar desolado, lejos de cualquier camino. Allí ordenó a sus pastores que llevaran sus rebaños a pastar a distancia mientras él establecía un campamento rudimentario, una pequeña tienda en la inmensidad de la nada. Allí, de rodillas sobre el polvo del desierto que reflejaba la aridez de su propia vida, hizo un voto solemne. Fue un acto de fe desesperada, un eco de Job, un anticipo de Cristo. No volveré a mi casa, juró al cielo silencioso. No comeré pan ni beberé agua. Este desierto será mi hogar. Mi oración será mi único alimento y mi única bebida hasta que el Señor Dios de Israel me mire, hasta que Él escuche a este hombre sin hijos. Ayunaré y oraré, y veré si mi Dios se digna responderme. Joaquín había entrado en su propio Getsemaní. Se había separado voluntariamente del mundo. Su prueba de fe, un juicio de 40 días según algunas tradiciones, acababa de comenzar. Mientras él luchaba con Dios en la soledad abrasadora del desierto de vuelta en Jerusalén, su esposa Ana enfrentaba un silencio doble, el silencio de su vientre, y ahora, el silencio aterrador de un esposo desaparecido. El desierto no es un lugar de consuelo, es un crisol. Es el horno de Dios donde todo lo que no es esencial es quemado. Joaquín, el hombre rico. El descendiente de David, ahora estaba solo en un paisaje de piedra y sol. Levantó su tienda, un refugio rudimentario contra un entorno que era un espejo perfecto de su alma estéril, árida y silenciada por Dios. La tradición dice que se comprometió a permanecer allí durante 40 días y 40 noches. Este número resuena con un poder sagrado en la historia de Israel. 40 días ayunó Moisés en el Sinaí, antes de recibir la ley. 40 días vagó Elías hasta Horeb, huyendo de Jezabel, para encontrarse con Dios en el silbo apacible. 40 días ayunaría el propio descendiente de Joaquín, Jesús, en este mismo desierto mientras era tentado por el diablo. Ahora era el turno de Joaquín. Esta era su tentación, la tentación de la desesperación. Los días se arrastraban, convirtiéndose en un ciclo borroso de calor abrasador y frío penetrante. Sus sirvientes y pastores mantenían su distancia, observando con asombro a su amo arrodillado en el polvo día tras día. Tal como lo había jurado, no comió pan ni bebió agua. Su oración se convirtió en su sustento. ¿Pero qué tipo de oración era?
Al principio fue un lamento, un grito desgarrado, un eco de Job. Señor Dios de mis padres, he servido a la riqueza más que a ti. He cerrado mi mano al pobre. Mi ofrenda fue hipócrita, muéstrame mi pecado. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué has hecho de mí un oprobio en Israel? Luchó con Dios. Suplicó, argumentó, lloró. Recordó las promesas hechas a David, las bendiciones prometidas a los justos. Su vida entera parecía una contradicción, pero el desierto hace su trabajo. El ayuno agudiza el espíritu. La soledad despoja al alma de su autojustificación. Su ira se desvaneció, su confusión se calmó, y todo lo que quedó fue una dependencia cruda y rota. El desierto no era un castigo, era una purificación. Dios estaba vaciando a Joaquín de su confianza en su linaje, su riqueza y su propia justicia. Lo estaba reduciendo a nada para que pudiera recibirlo todo. A medida que se acercaba el final de su prueba, Joaquín ya no era el orgulloso príncipe de Judá. Era un hombre quebrantado. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu se aferraba a un último hilo. Ya no exigía una respuesta, simplemente esperaba. Había llegado al punto cero, al final de sí mismo, suspendido entre la muerte y una esperanza que apenas se atrevía a nombrar. Era en este vacío absoluto donde Dios estaba a punto de hablar. Mientras Joaquín luchaba en el desierto, la escena en Jerusalén se oscurecía. Habían pasado semanas, quizás meses desde la gran fiesta. La casa de Joaquín y Ana, normalmente un centro de actividad y generosidad, se había vuelto silenciosa. Ana esperaba. Cada día observaba el camino, pero su esposo no regresaba. La noticia viaja rápido en una ciudad unida. Los sirvientes que habían estado en el templo, los vecinos que habían presenciado la escena, los amigos de la familia. La historia llegó a oídos de Ana. La historia de Reubel, la acusación pública, la ofrenda rechazada, la humillación insoportable de su marido. Para Ana, esta noticia fue la pieza final de un rompecabezas devastador. Ella entendió su vergüenza, entendió por qué no había vuelto a casa, y en su corazón el miedo se convirtió en una certeza terrible. Él se había ido al desierto, y en su estado de desesperación seguramente habría perecido. El desierto no perdona. El dolor de Ana se duplicó. A la cicatriz de décadas de esterilidad, ahora se añadía la herida abierta del duelo. Joaquín estaba muerto. Ella era a todos los efectos una viuda. Se puso las ropas de luto. Se cubrió el rostro con el velo de la viuda. Su lamento ahora tenía dos filos. Ay de mí, lloraba en la soledad de su habitación. He sido doblemente maldecida. Lamento mi vientre estéril, y ahora lamento a mi esposo perdido. El texto apócrifo capta su desesperación poética. Lloraré mi viudez y lloraré mi esterilidad. Era una mujer despojada de todo, sin hijos que llevaran su nombre y ahora sin esposo que la protegiera. A los ojos de la sociedad era una cáscara vacía, una mujer a la que Dios le había quitado todo. Su dolor era tan grande, tan absoluto, que ya no podía contenerse dentro de los muros de su casa. Estaba a punto de derramarse en una confrontación final con el Dios silencioso que parecía haberla abandonado. Llegó otro día de fiesta, un día designado por la ley para la alegría y la acción de gracias. La ironía era insoportable. Mientras el resto de Jerusalén celebraba, Ana, vestida de luto, salió de su casa y entró en su jardín. Era un jardín hermoso, un oasis de vida vibrante en medio de la ciudad. Pero para Ana cada signo de vida era una acusación. El contraste entre la fecundidad del mundo y su propia aridez la estaba destrozando. Se sentó bajo un árbol de laurel. El aire estaba lleno del zumbido de los insectos y el aroma de las flores. Todo a su alrededor estaba vivo, cumpliendo el mandato de Dios de ser fructífero. Y entonces levantó la vista. En las ramas del laurel, justo encima de ella, vio un nido de gorriones. Vio a la madre pájaro alimentando a sus pichones. Esa simple imagen rompió la última presa de su autocontrol. El dolor que había guardado durante 40 años explotó en un grito desgarrador, una acusación no solo contra su destino, sino contra todo el orden creado.
Era el lamento de Job, el grito de Raquel llorando por sus hijos. Ay de mí, clamó al cielo. ¿Quién me engendró? ¿Qué vientre me dio a luz para hacer esta maldición? Ay de mí. ¿A quién me compararé? Su mirada se disparó frenéticamente a su alrededor, comparando su destino con cada elemento del universo. No me compararé a las aves del cielo, porque incluso las aves del cielo, los gorriones, son fructíferas delante de ti, oh Señor. Tienen sus nidos, crían a sus pequeños y te alaban. Bajó la mirada al suelo. No me compararé a las bestias de la tierra, porque incluso las bestias salvajes y el ganado son fructíferos delante de ti, Señor, y te obedecen. Miró la tierra misma bajo sus pies. No me compararé a esta tierra, porque la tierra produce su fruto a su debido tiempo, y te bendice, oh Señor. Da grano y aceite y vino. Pero yo estoy seca. Levantó las manos hacia el cielo. Ay de mí. Miro al cielo y las nubes dan lluvia. Miro al mar y los peces, y las criaturas del abismo lo llenan. Miro los ríos y las aguas fluyen. Todo en tu creación, Señor. Todo te obedece. Todo es fructífero y te da gloria. Solo yo, Ana, estoy sola, estéril, sin fruto. Una mancha en tu creación perfecta. He sido excluida de tu bendición. Era una oración peligrosa. Era el grito crudo de un alma que había llegado al final de toda teología y de toda piedad fingida. Había derramado toda su amargura, todo su dolor, toda su incomprensión a los pies de Dios. No le quedaba nada más que decir. Y fue en este silencio quebrantado, en esta honestidad total, que el cielo finalmente se preparó para responder. Justo en ese momento de profunda vulnerabilidad, mientras Ana yacía en el suelo de su jardín llorando, su lamento cósmico, una de sus doncellas se acercó. Su nombre, según la tradición, era Yutiné o Judith. Vio a su señora, una mujer de tanta nobleza y riqueza, revolcándose en el polvo como una mendiga. La reacción de Yutín no fue de compasión. Fue de impaciencia, quizás, la impaciencia de la juventud, o de alguien que no podía comprender la profundidad de un dolor de décadas. Era la voz de Peniná atormentando a la primera Ana. Era la voz de los amigos de Job, ofreciendo consuelo que hería. Mi señora Ana, dijo Yutín, su voz teñida de reproche. ¿Hasta cuándo humillarás tu alma de esta manera y te lamentarás? Es un día de fiesta del Señor. No es lícito llorar hoy. Has olvidado que Dios ha cerrado tu vientre. La palabra cerrado fue como una bofetada. Como si Ana pudiera olvidarlo. Yutine continuó tratando de ser práctica. ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no te lavas la cara y comes algo? Tu esposo, un hombre tan rico, te ha dado todo. ¿Por qué sigues llorando por lo único que no tienes? Estas palabras, quizás dichas sin malicia, fueron como vinagre en la herida abierta de Ana. La hicieron sentir aún más aislada. Ni siquiera su propia casa, su propia sierva podía entender su angustia. Ana, con la poca fuerza que le quedaba, se levantó. Su dolor se convirtió en una ira justa. «Aléjate de mí», le gritó. «Sal de mi vista. ¿Quién eres tú para hablarme de la obra de Dios? No me tientes. Dios me ha humillado. Déjame sola con mi dolor. No necesito tus palabras». Yutine, asustada, retrocedió y huyó del jardín. Ana se desplomó de nuevo. Ahora estaba completa, absoluta y totalmente sola. Había sido rechazada en el templo a través de su marido, abandonada por su esposo, en su percepción pasada por alto por la creación e incomprendida por su propia casa. No había nadie, solo ella y el cielo silencioso. Fue en ese momento de absoluta desolación que sucedió. El cielo, que había estado tan dolorosamente silencioso, se rasgó. Mientras Ana lloraba sin esperanza, levantó la vista por última vez. Y he aquí una luz brillante llenó el jardín, eclipsando el sol. Un ángel del Señor estaba de pie ante ella. Ana se cubrió el rostro aterrorizada. Esperaba un juicio final, una reprimenda por su audaz lamento. Pero la voz que habló no fue de ira, sino de una ternura que deshizo su miedo. «Ana, Ana», dijo el ángel. Su nombre, pronunciado 2 veces, era un llamado de intimidad divina. «El Señor ha escuchado tu oración. Tu lamento ha ascendido como un memorial ante su trono.
Tu llanto en el jardín no ha sido ignorado. Él ha visto las lágrimas de la que es estéril. El ángel se acercó. Ana, no llores más, porque he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz. Ana apenas podía respirar. Era esto una burla cruel, una alucinación nacida del dolor y el ayuno. Ella era una mujer anciana. Joaquín se había ido. Esto no puede ser, susurró ella. Pero el ángel continuó, y sus palabras sellaron la promesa, y la descendencia que nacerá de ti. De ella se hablará en toda la tierra habitada. Esto no sería un niño ordinario. Esta no era solo la respuesta a su dolor personal. Esta era una promesa de significado universal. La fe de Ana, como una semilla latente, de repente cobró vida. La incredulidad, al estilo de Sara, dio paso a una alegría abrumadora. Se postró en la tierra que la había avergonzado, pero ahora la besó. Y en ese momento su corazón se llenó de fe, e hizo un voto solemne, un eco perfecto de su homónima, la madre de Samuel, cientos de años antes. Vive el Señor mi Dios, juró. Cualquier cosa que yo dé a luz, sea niño o niña, lo presentaré como una ofrenda, un nazareo al Señor mi Dios, y le servirá en su templo todos los días de su vida. La esterilidad había sido vencida por la promesa. El dolor se convirtió en esperanza. Ana la estéril, la viuda percibida, ahora era portadora de un secreto divino. En ese mismo momento, lejos, en la soledad abrasadora del desierto de Judea, la prueba de Joaquín estaba llegando a su fin. Era el día 40. Estaba demacrado su cuerpo al borde del colapso, su espíritu suspendido en el silencio. Había orado hasta que no le quedaron palabras. Y entonces la luz. No era el sol del desierto. Era una luz diferente, una luz que venía de adentro hacia afuera, una gloria cegadora que llenaba el paisaje árido. Un ángel del Señor se le apareció tal como se le había aparecido a Ana. Joaquín, Joaquín, tronó la voz. Joaquín, débil y aterrorizado, cayó rostro en tierra. Levántate, Joaquín, ordenó el ángel. No temas, soy un mensajero del Dios Altísimo. Él me ha enviado a ti. El ángel habló con autoridad. Tu Dios ha visto tu ayuno. Ha escuchado tu súplica desesperada. Él sabe que fuiste avergonzado injustamente en su templo. El ángel le estaba dando a Joaquín lo que más anhelaba, la vindicación. Tu oración, continuó el ángel Asidas, ha sido escuchada. Y entonces la promesa paralela a la que Ana estaba recibiendo. El Señor ha visto tu dolor. Y ahora te digo, regresa, regresa a tu hogar, porque he aquí tu esposa Ana concebirá en su vientre. El evangelio apócrifo es delicado aquí. Algunas tradiciones dicen, concebirá, otras dicen, ha concebido. El milagro es claro, Dios estaba interviniendo directamente. El regreso de Joaquín era el acto de fe que completaría la promesa. El hombre que había huido de Jerusalén bajo una nube de vergüenza pública, ahora recibía una vindicación privada y divina. Su esterilidad, el símbolo de su reproche, estaba a punto de convertirse en el vehículo de la bendición más grande de Israel. Joaquín, el justo sufriente, había sido escuchado. Su exilio había terminado. La respuesta en ambos lugares fue inmediata. No hubo vacilación. La palabra del ángel fue suficiente. En el desierto, una fuerza sobrenatural llenó el cuerpo ayunado de Joaquín. Se puso de pie. El hombre quebrantado desapareció, reemplazado por el patriarca lleno de propósito. Gritó a sus pastores, que se acercaron con cautela, asombrados por el cambio en él. «Reúnan los rebaños». Ordenó su voz clara y fuerte. «Preparen las ofrendas. Preparen 10 corderos sin mancha para el Señor. Preparen 12 terneros para los sacerdotes y los ancianos, y 100 cabras para todo el pueblo. Daremos una fiesta. El Señor ha escuchado mi oración. Volvemos a Jerusalén». Su ayuno había terminado. Su vergüenza había sido borrada. Su regreso no sería sigiloso, sino una procesión triunfal de acción de gracias. Al mismo tiempo, en el jardín de Jerusalén, Ana se levantó del suelo. El luto había desaparecido de su rostro.
Llamó a sus doncellas, incluida Yutín. Pero ahora su voz no era de ira, sino de alegría tranquila y autoridad. «Quítenme estas ropas de luto», ordenó. «Tráiganme mis vestidos de fiesta, mis ropas de boda. Laven mi rostro y unjan mi cabeza. Preparen la casa, abran las puertas». Salió de su casa, pasó por su jardín y caminó directamente a la puerta de la ciudad. Se paró en la muralla, en el lugar donde las esposas esperaban el regreso de sus maridos de la batalla o de un largo viaje. Ana, la que se creía viuda, ahora observaba el horizonte escudriñando el camino del desierto. Joaquín no sabía que ella estaba allí. Ana no sabía que él ya estaba en camino. Pero ambos, separados por la distancia, pero unidos por la misma promesa, actuaban con una fe absoluta. La tradición apócrifa añade un detalle crucial. La vindicación de Joaquín no podía ser solo privada. Su humillación había sido pública. Por lo tanto, su restauración también debía serlo. El ángel del Señor no solo visitó a Joaquín y Ana, también se le apareció al sumo sacerdote en Jerusalén, quizás el mismo que había permitido que Joaquín fuera humillado, o quizás Zacarías, el futuro padre de Juan el Bautista, según algunas tradiciones. El mensaje del ángel al sacerdote fue directo. Joaquín, el hombre que fue rechazado de la ofrenda, el que consideraban maldecido por no tener hijos, está regresando del desierto. El Señor mismo ha escuchado su oración y ha quitado su oprobio. Saldrás a recibirlo y lo bendecirás, porque de su casa vendrá una gran bendición para Israel. Así, cuando la gran procesión de Joaquín con sus rebaños y ofrendas se acercó a las puertas de Jerusalén, no fue recibido con desprecio. El sumo sacerdote mismo, junto con los ancianos, salió de la ciudad para encontrarlo en el camino. El sacerdote, quizás incluso Reubel, el acusador, ahora humillado, vio a Joaquín no al hombre roto que había huido, sino a un patriarca restaurado. El sacerdote levantó sus manos no para detenerlo, sino para bendecirlo. Joaquín proclamó el sacerdote para que todos lo oyeran. Ahora sabemos que el Señor Dios te ha favorecido. Él ha escuchado tu voz y ha perdonado el pecado de tu pueblo contra ti. Tu casa es bendita, tu ofrenda es aceptada. El ciclo estaba completo. La humillación pública que había tenido lugar en el templo capítulo 4 fue borrada por una vindicación pública a las puertas de la ciudad. Joaquín fue restaurado a su lugar de honor, pero la bienvenida del sacerdote no fue la que Joaquín estaba buscando. Mientras recibía la bendición, sus ojos buscaron por encima del hombro del sacerdote hacia la puerta de la ciudad. La tradición identifica esta puerta como la puerta dorada, la puerta oriental que da al desierto, la puerta que mira hacia el monte de los olivos. Y allí estaba ella. Ana. Había estado esperando. No estaba en casa llorando. No estaba escondida por la vergüenza. Estaba de pie radiante con sus ropas de fiesta esperándolo en la puerta. El Evangelio apócrifo describe la escena con una belleza conmovedora. Ana lo vio a él y a la procesión. Joaquín la vio a ella esperándolo. Se soltó de los sacerdotes y corrió. Ella bajó de la muralla y corrió hacia él. Se encontraron en el arco de la puerta. Se abrazaron. Este fue el momento que el arte cristiano inmortalizaría el encuentro en la puerta dorada. El beso de Joaquín y Ana. Ella se colgó de su cuello llorando, pero esta vez de alegría. «Ahora sé», exclamó ella. «Ahora sé que el Señor Dios me ha bendecido grandemente, porque mira, la que era viuda ya no es viuda, y la que era estéril concebirá». Y Joaquín la abrazó su propio corazón desbordado. Y ahora José le respondió que el Señor ha sido misericordioso conmigo y ha perdonado todos mis pecados. El beso en la puerta no fue solo el reencuentro de un esposo y una esposa. Fue un símbolo teológico. Fue la promesa del cielo, el ángel, encontrándose con la fe de la tierra a la espera de ellos. Fue el fin de la separación, el fin de la esterilidad. Fue el momento en que la larga noche del Antiguo Testamento comenzó a dar paso a la primera luz del amanecer. Juntos, mano a mano, Joaquín y Ana, ya no como el justo rechazado y la mujer desconsolada, sino como los coportadores de la promesa más grande de la historia, dieron la vuelta y caminaron a través de la puerta dorada,
entrando a su hogar para esperar el cumplimiento del milagro de Dios. La casa de Joaquín y Ana, que había sido un lugar de luto silencioso, se transformó en un santuario de gozosa anticipación. La promesa divina susurrada en el jardín y en el desierto comenzó a tomar forma física. Ana concibió. El protoevangelio nos dice que al saber de su embarazo, Ana descansó. Este no era un descanso ordinario por la vejez, era un retiro sagrado. Al igual que Isabel, su pariente, quien se ocultó por 5 meses, Lucas 1:24. Ana se apartó del mundo. Se retiró para proteger el milagro que crecía dentro de ella, para meditar sobre la promesa y para proteger del mundo exterior a aquella que estaba destinada a ser la vasija de la salvación. Era un tiempo de comunión silenciosa entre la madre y la promesa. Mientras tanto, la alegría de Joaquín era inconmensurable. Este era el hombre que había investigado los archivos de Israel y se había encontrado singularmente maldecido. Ahora, se encontraba singularmente bendecido. La risa de Sara en su vejez, Génesis 21:6, se hizo eco en el corazón de Ana. Dios me ha hecho reír, dijo Sara, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. La noticia de la concepción milagrosa de Ana ciertamente provocó asombro. El milagro no permaneció oculto por mucho tiempo. La comunidad que una vez había susurrado sobre el pecado oculto de Joaquín y Ana, ahora susurraba sobre su favor visible. La pareja que había sido objeto de lástima y desprecio, ahora era objeto de asombro. La maldición pública de la esterilidad se había transformado en una bendición pública. El oprobio había sido borrado no por un argumento humano, sino por un acto soberano de Dios. Los 9 meses pasaron. 9 meses de espera, no de incertidumbre, sino de cumplimiento. Cada día que pasaba el milagro se hacía más real. La larga espera de sus vidas, décadas de oración que parecían no ser escuchadas, ahora estaban llegando a su culminación. El cielo había estado en silencio pero no inactivo. El nacimiento se acercaba. Llegó el día. Y se cumplieron los meses de Ana para dar a luz. La tradición sostiene que el nacimiento de María fue tan único como su concepción. La habitación donde Ana dio a luz fue santificada. Algunos relatos dicen que fue llenada de una luz celestial. Ana, la anciana, la estéril, dio a luz sin el dolor que era parte de la maldición de Eva, dando a luz a la nueva Eva. Y cuando el niño fue presentado era una niña. Ana la tomó en sus brazos. La miró. Esta era la niña que había sido prometida por el ángel, la descendencia de la que se hablaría en toda la tierra. Joaquín se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Había recibido su herencia. Le pusieron por nombre María. En hebreo, Miriam. Es un nombre de profundo y complejo significado. Para algunos significaba amargura, como en Mara, el nombre que Noemí tomó para sí misma. Era esto un recordatorio de las décadas de amargura que ahora se habían vuelto dulces. Para otros, significaba señora o soberana. O como San Jerónimo sugirió más tarde, Stella Maris, gota del mar, que se convirtió en Stella Maris, estrella del mar, la estrella que guía a los perdidos en el tempestuoso mar hacia el puerto seguro de Cristo. O quizás más simple y profundamente significaba la amada de Dios. Joaquín, el hombre cuya ofrenda había sido rechazada, ahora preparó la ofrenda más grande de su vida. No fue una ofrenda de expiación, sino de pura acción de gracias. El protoevangelio dice que hizo un gran banquete. Invitó a los sacerdotes, a los escribas, a los ancianos, a todo el Sanedrín. Trajo a su hija y la presentó. Y los sacerdotes, tal vez, incluso Reubel entre ellos, ahora llenos de asombro, la bendijeron diciendo: «Oh Dios de nuestros padres, bendice a esta niña y dale un nombre que sea renombrado para siempre en todas las generaciones». Y todo el pueblo respondió: «Así sea, amén». El hombre que había sido exiliado del templo ahora era el anfitrión de sus líderes. La niña nacida de la esterilidad no solo había traído alegría a un hogar, sino que había traído una nueva esperanza a toda la nación.
La niña creció y la gracia de Dios estaba visiblemente sobre ella. Pero la infancia de María, según la tradición, no fue como la de otros niños. Joaquín y Ana la criaron con una conciencia aguda de su destino milagroso. La estaban preparando para Dios. El protoevangelio de Santiago relata una escena extraordinaria. Cuando María tenía solo 6 meses, su madre Ana decidió probarla. La puso en el suelo para ver si podía mantenerse en pie. La niña milagrosamente se puso de pie y caminó 7 pasos, y luego regresó directamente a los brazos de su madre. Ana quedó tan asombrada por esta muestra de gracia precoz que tomó a su hija y la levantó en alto haciendo un segundo voto. «Vive el Señor mi Dios», exclamó, «no volverás a caminar sobre esta tierra común hasta que yo te presente en el templo del Señor». A partir de ese momento, el hogar de Ana se convirtió en un santuario preparatorio. Convirtió la habitación de María en un lugar sagrado, protegiéndola de cualquier influencia mundana. No se le permitía jugar en las calles ni mezclarse con otros niños de la manera habitual. La tradición dice que Ana llamó a las vírgenes puras de los hebreos para que fueran las únicas compañeras y cuidadoras de María. Este no era el acto de una madre sobreprotectora. Era el acto de un custodio. Joaquín y Ana entendieron que esta niña no les pertenecía. Ella era un préstamo sagrado. Estaban nutriendo no solo a su hija, sino al arca de la nueva alianza. La estaban manteniendo pura no solo de pecado, sino de todo lo común, preparándola para el día en que cumplirían la promesa que habían hecho. Los años pasaron. 1, 2. Y entonces María cumplió 3 años. Para Joaquín y Ana estos 3 años deben haber sido el cielo en la tierra. Cada día era un milagro la risa de su hija llenando los pasillos que habían estado silenciosos durante tanto tiempo. Esta niña era su mundo entero, la respuesta a una vida de oración, y ahora tenían que entregarla. El voto de Ana en el jardín había sido claro. Lo presentaré como una ofrenda, un nazareo, al Señor mi Dios, y le servirá en su templo todos los días de su vida. Era un eco directo del voto de la primera Ana sobre su hijo Samuel. El momento había llegado. Este fue el sacrificio supremo. Esperar una vida entera por un regalo solo para devolver ese regalo a Dios. Demostró que su fe no era egoísta. No querían un hijo solo para su propio consuelo, sino para la gloria de Dios. Su mayor acto de fe no fue orar por un hijo. Fue estar dispuestos a renunciar a ella. Joaquín hizo los preparativos. No sería un evento silencioso ni triste. Sería una gran procesión, una celebración de la fidelidad de Dios. Envió mensajeros: llamen a las vírgenes de los hebreos, las que están sin mancha. Que cada una tome una lámpara encendida y que las lámparas ardan. Que la niña no se vuelva atrás y que su corazón no sea cautivado por nada fuera del templo del Señor. Se reunió una procesión de luz. Joaquín y Ana, ancianos y dignos, caminaron por las calles de Jerusalén. Entre ellos su hija de 3 años vestida de pureza. Y a su alrededor, una escolta de jóvenes vírgenes, cada una sosteniendo una lámpara encendida. Era un río de luz fluyendo hacia la casa de Dios. Llegaron al Monte Santo a los pies de la gran escalera del templo. Allí, en los patios exteriores, los sacerdotes esperaban. La tradición nombra al sumo sacerdote que la recibió como Zacarías, el mismo que un día sería silenciado por un ángel antes del nacimiento de su propio hijo milagroso, Juan el Bautista. Joaquín y Ana se pararon ante la imponente escalera del templo. Había 15 escalones anchos que conducían al atrio de las mujeres. Estos escalones eran famosos. Eran los escalones donde los levitas se paraban para cantar los 15 salmos de ascenso, salmos 120, 134 durante las fiestas. 15 escalones de separación entre el mundo exterior y la morada sagrada de Dios. Con lágrimas en los ojos, tomaron a su hija de 3 años y la colocaron suavemente en el primer escalón. Este era el momento de la verdad. ¿Gritaría la niña? ¿Se aferraría a las túnicas de sus padres? Miraría hacia atrás asustada como cualquier niño de 3 años lo haría. Y entonces sucedió el milagro final de su historia. María, la niña de la promesa llena de una gracia sobrenatural, no lloró.
No miró hacia atrás. Fijó sus ojos en la casa de su padre y comenzó a subir. Con sus pies pequeños subió el primer escalón, luego el segundo, luego el tercero, sola, sin ayuda, sin dudar. La tradición dice que no solo caminó, sino que danzó en los escalones, ascendiendo con una alegría sobrenatural que asombró a la multitud reunida. Subió los 15 escalones sin detenerse. En la cima, Zacarías el sacerdote la esperaba. La multitud observaba en silencio atónito. Zacarías la levantó en sus brazos y la bendijo pronunciando palabras proféticas sobre ella. El Señor ha magnificado tu nombre en todas las generaciones, porque en ti en los últimos días Él manifestará su redención a los hijos de Israel. La tradición apócrifa dice que el sacerdote la llevó más allá del atrio de las mujeres, a un lugar donde a ninguna otra mujer se le permitía ir al mismo lugar santo, y la sentó en el tercer escalón del altar, y que un ángel del Señor descendía diariamente para traerle su alimento. Abajo, al pie de las escaleras, Joaquín y Ana observaron a su hija desaparecer en las profundidades sagradas del templo. Habían cumplido su voto. Su sacrificio era completo. Habían devuelto el arca al templo. Joaquín y Ana regresaron a su hogar. La casa ahora estaba en silencio una vez más. La cuna estaba vacía tal como lo había estado durante tantas décadas. Pero esta vez no era un vacío de esterilidad. Era el vacío del cumplimiento. La tradición nos dice que habiendo completado esta misión singular y sagrada, sus vidas en la tierra llegaron a una conclusión pacífica. No vivieron para ver la Anunciación en Nazaret. No vivieron para ver a su nieto divino en el pesebre de Belén. Su tarea no era esa. Su tarea era servir como el puente justo. Eran la culminación de la fe del Antiguo Testamento, justos piadosos, probados por el sufrimiento y redimidos por un milagro. Su misión era concebir, dar a luz y nutrir la vasija pura y luego entregarla a Dios para que Él pudiera completar la preparación. La tradición sostiene que Joaquín murió en paz poco después de la presentación de María en el templo. Ana, se dice, vivió unos años más, quizás visitando a su hija en el templo, antes de reunirse con su esposo. Murieron en la fe, confiando en que la niña que habían entregado estaba segura en las manos de Dios, sin saber que a través de ella Dios estaba a punto de entregar al mundo entero. Su legado no era su riqueza, su legado era su fe. Su legado era su hija. Llegamos así al final de la historia no contada de Joaquín y Ana. Y sin embargo es solo el comienzo. Sus nombres no están inscritos en el canon de las 66 libros. No encontrarás su historia junto a la de Abraham o Moisés. Pertenecen al prólogo silencioso de la salvación, a las notas a pie de página de la encarnación. Y sin embargo, sin ellos, la historia que conocemos estaría incompleta. Son los héroes anónimos de la fe, el fundamento oculto sobre el que se construyó el pórtico de nuestra redención. La suya es una lección magistral sobre la teología de la preparación divina. La historia de Joaquín y Ana es ante todo un testimonio del poder de la fe perseverante. Pertenecen a esa clase especial de almas que la Escritura llama los justos silenciosos, los Anahuim de Yahvé, aquellos que esperaron fielmente la consolación de Israel, incluso cuando toda la evidencia del mundo sugería que Dios los había olvidado. Soportaron la humillación más profunda que su cultura podía infligir, la vergüenza pública de la esterilidad, interpretada como una maldición. Pero su historia nos enseña que lo que el mundo llama maldición, Dios a menudo lo usa como el escenario elegido para su milagro. Su humillación en el templo se convirtió en el preludio de la gloria eterna. La esterilidad de su vientre no fue un castigo. Fue el campo de barbecho que Dios estaba preparando para la siembra más pura. El patrón es inconfundible. Es la firma de Dios a lo largo de toda la historia de la salvación. Cuando Dios quiere hacer algo radicalmente nuevo, un regalo que no pueda ser confundido con el logro humano, Él elige un vientre estéril. Comenzó con Sara anciana y marchita para dar a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Continuó con Rebeca, con Raquel y con la madre de Sansón. Alcanzó un punto álgido con Ana, la madre de Samuel,
cuyo lamento en el tabernáculo se parece tanto al de la madre de María, y resonó de nuevo en su propia generación con su pariente Isabel, que dio a luz a Juan el Bautista en su vejez. La historia de Joaquín y Ana es el clímax, el acto final y más profundo de este tema divino. Su esterilidad fue la más larga, su humillación la más pública, y su recompensa la más grande de todas, porque no solo darían a luz a un profeta o un patriarca, darían a luz a la mujer destinada a ser la madre de Dios. Aquí yace su verdadero legado. Su herencia no fueron sus vastos rebaños o su noble linaje. Su legado fue María. Y lo que es más importante, el legado de su fe, fue la disposición de María. María no surgió de la nada. No fue una anomalía espiritual desconectada de la historia. Fue el fruto maduro de esta fe probada por el fuego. Fue la hija del hombre que ayunó 40 días en el desierto, suplicando una respuesta de Dios. Fue la hija de la mujer que derramó su alma en un jardín, comparando su dolor con toda la creación. Fue la hija del sacrificio de 2 padres que la anhelaron durante toda su vida, y luego tuvieron la fortaleza de entregarla al templo a la edad de 3 años. Ellos le enseñaron con el ejemplo de sus propias vidas a confiar en Dios incondicionalmente. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María en Nazaret, en esa pequeña casa tan diferente del palacio de sus padres en Jerusalén, su respuesta, su fiat, su hágase en mí, según tu palabra, no fue un acto aislado de fe. Fue la culminación de la fe de sus padres. Fue el eco del sí que Joaquín y Ana ya habían vivido, el sí que dijeron en medio de la vergüenza, el sí que mantuvieron durante décadas de silencio, y el sí que pronunciaron cuando entregaron a su única hija. El legado de Joaquín y Ana es la fe que formó el corazón de la mujer, que estaba lo suficientemente preparada, lo suficientemente pura y lo suficientemente obediente para recibir a Dios mismo. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué nos dice esta historia de 2000 años de antigüedad a nosotros aquí y ahora? La historia de Joaquín y Ana es un espejo para nuestras propias vidas. ¿Estás enfrentando tu propia esterilidad? Quizás no sea un vientre cerrado. Quizás sea una oración que lleva décadas sin respuesta. Un sueño que ha muerto, una carrera estancada, una relación rota, una soledad que se siente como un exilio. Estás soportando una vergüenza silenciosa, un dolor, o un fracaso que te hace sentir indigno de presentarte ante Dios, como Joaquín en el templo. Te sientes invisible como Ana en su jardín, gritando a un universo que parece fructífero y bendecido, mientras tú permaneces árido. El mensaje de Joaquín y Ana nos grita a través de los siglos: la espera del justo nunca es en vano. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. El desierto no es un castigo, es un crisol. Tu humillación, tu punto más bajo, puede ser precisamente el lugar donde Dios ha elegido encontrarte. Mientras estás en tu desierto personal o en tu jardín de lágrimas, Dios no te ignora. Él está escuchando. Él está midiendo tu fe y está preparando una respuesta tan vasta, tan más allá de tu imaginación, que cuando llegue borrará décadas de dolor en un solo momento de gracia. No te rindas. Tu milagro está en camino. Así que les dejamos con esta reflexión para la semana. Tómese un momento y pregúntese: ¿por qué estoy ayunando y orando? ¿Cuál es ese clamor profundo de mi corazón que parece no ser escuchado? Realmente creo que Dios escucha mi lamento incluso cuando me siento tan olvidado como Joaquín, o tan solo como Ana. Me atrevo a creer que Dios puede tomar mi mayor esterilidad, mi mayor fracaso, y dar a luz un milagro que redefinirá mi vida. Si esta historia de fe perseverante y preparación divina te ha inspirado, si ha tocado un lugar de espera en tu propia alma, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y compartas este video. La historia de Joaquín y Ana merece ser contada, y la lección de su fe es necesaria hoy más que nunca. Y por favor, déjanos saber en los comentarios, ¿qué lección de la vida de Joaquín y Ana te impactó más profundamente? Que la fe del hombre que fue vindicado
y la gracia de la mujer que concibió un milagro les den la fuerza para perseverar en su propia espera.